Dios te bendiga, querido hermano. Qué bueno saludarte en este momento. Quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor como lo acostumbramos a hacer en cada mañana. Hoy nos corresponde leer el Salmo número 22, un salmo de sufrimiento, de dolor, de angustia. El salmista expresa ese dolor grande que está sintiendo, pero este salmo se aplica a los sufrimientos grandes también que tuvo Cristo Jesús allí en la cruz. Por eso este salmo es llamado salmo profético y mesiánico, porque expresa todo lo que soportó Cristo Jesús. Y sabes, querido hermano, todo eso lo soportó y lo sufrió por amor a ti y a mí. Es por eso que nosotros debemos vivir de tal manera que valoremos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Este salmo también es llamado Salmo de la Cruz, porque expresa eso. De hecho, Jesús mismo habló y dijo esas palabras que menciona aquí el salmista David en el Salmo 22. El versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las mismas palabras que expresó Jesús allí en la cruz. La angustia era grande y sintió que Dios se había apartado, que Dios lo había abandonado. Esto es lo que siente una persona que está pasando un dolor, un sufrimiento grande. Sin embargo, allí está Dios, escuchando, atento, para responder las oraciones de todos los que lo busquen, que lo invoquen. Mira lo que dice la sierva de Dios, Elena de White, en el Deseado de todas las gentes, porque esto me llama mucho la atención. Ella dice: Dios escuchó todos sus clamores, los clamores de Cristo Jesús, pero Jesús no recibió ninguna evidencia de que se le respondía. También allí en Mateo capítulo 26 se expresa ese momento también doloroso de Jesús, cuando Él allí en angustia, dice el texto, que derrama gotas de sangre, y Él dice: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Jesús le estaba diciendo al Padre: Señor, líbrame, no permitas que yo muera. Mi cuerpo humano no lo soporta, mi cuerpo humano no lo resiste, no soy capaz. Sin embargo, Él termina la oración de una forma maravillosa y dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto que expresa Jesús aquí, lo expresa en su naturaleza humana. Como humano sintió que Dios, su Padre, lo había abandonado, pero no era así. Dios está ahí. Así que esto nos expresa que Jesús llegó a un borde de sufrimiento terrible, tan grande, cual nunca jamás persona alguna lo haya soportado o lo haya vivido. Sin embargo, Él confió en su Padre y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto nos enseña eso, querido hermano, que tú y yo, por más grande que sea la angustia, por más grande que sea el sufrimiento, por más grande que sea el dolor, no tenemos excusa para desconfiar del Señor. Esto pasó con el salmista David. Por eso el salmo inicia con lamentos. El salmo inicia al parecer reclamándole a Dios porque lo ha abandonado, pero no expresa en ningún momento de pecado o que esté arrepintiéndose de pecados, porque no es el objetivo del salmo mostrar pecados, sino el dolor, el sufrimiento que está viviendo el Hijo de Dios. Y David lo expresa, pero termina el salmo, tú puedes leer ya desde el versículos 25 en adelante, termina el salmo dando una evidencia de que Dios es un Dios justo y que los que sufren recibirán consolación. Esto es lo más hermoso que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. De hecho, este mensaje hace parte de las bienaventuranzas que expresó Cristo Jesús, hablándole al pueblo, consolando un pueblo que pasaba por angustia, consolando personas que pasaban por aflicciones, por pruebas, por momentos difíciles. Él les dice allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, específicamente el versículo 4, porque expresa muchas bienaventuranzas, pero el versículo 4, mira lo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por tal motivo, querido hermano, esto es esperanza para una persona que esté sufriendo, para una persona que esté pasando por una angustia grande, al punto de sentirse abandonado por Dios. En ese momento, querido hermano, déjame decirte que Dios no te ha abandonado. Dios escucha tus plegarias. Ahora el salmista sigue diciendo: ¿por qué estás lejos, tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto es lo que siente una persona que está pasando por una angustia grande, la desesperación, la prueba difícil, y siente que nadie lo escucha, que nadie está ahí para ayudarle. Pero en esos momentos de dolor, en esos momentos de dificultad, es cuando más cerca Dios está de tu vida, querido hermano. Y es esto lo que debes comprender para encontrar fortaleza, para encontrar paz, para encontrar aliento, refugio en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Pero los discípulos iban en la barca, en el mar, desesperados, angustiados. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba dormido. Igual como está expresando aquí el salmista, los discípulos luchando contra la tormenta. Y pareciese que Jesús no le importaba porque estaba durmiendo tranquilo, como si nada pasara. Eso es lo que a veces sentimos nosotros, y nosotros pasando el sufrimiento y clamamos a Dios y pareciese que Dios estuviese durmiendo, estuviese quieto, no nos escucha. Pero no es así, querido hermano. Dios nos escucha y Dios nos atiende. Y cuando lo clamamos a Él, cuando lo buscamos a Él, Él nos responde. Y así pasó. Los discípulos, en vez de buscar primero a Cristo, ellos intentaron solucionar el problema por sus propias cuentas. Pero cuando se dieron cuenta que no podían, cuando notaron que la prueba era demasiado grande, que la tormenta era inmensa, más grande que ellos, y que ya estaban a punto de ahogarse, de hundirse, entonces ahora sí buscaron a Cristo Jesús. Y buscaron para reclamarle. Le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿por qué duermes tranquilo cuando nosotros estamos luchando? ¿Qué haces allí dormido, Señor? Por favor, ayúdanos. Y Jesús se levantó con una calma, con una tranquilidad inmensa. Y me llama la atención y me gusta mucho cómo lo expresa la sierva de Dios Elena de White en El Deseado de la Gente. Tú puedes leer ese capítulo. Ella dice que Jesús se levantó con una paz, con una tranquilidad en su rostro. Y en ese momento un rayo fuerte que cayó, quedó claro todo y entonces alumbró el rostro de Jesús. Sus discípulos, al ver el rostro de Cristo, no tuvieron nada que decirle, porque vieron en Cristo una paz, una tranquilidad que les impregnó el corazón a ellos. Y Jesús, con esa tranquilidad y con esa paz, se para allí en la barca, levanta su mano y le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Y el viento y el mar cayó y enmudeció, y sobrevino una gran calma, dice el texto bíblico. Querido hermano, eso es Cristo Jesús. No es que Él se haya ido, no es que Él esté durmiendo, no es que Dios nos haya abandonado, no. Una cosa es lo que nosotros sintamos y otra muy diferente es lo que realmente está pasando. Una cosa es que yo piense que Dios me ha abandonado y otra es que Él realmente me abandone, pero eso no es así. Dios no te abandona, Dios nunca te abandonará, jamás lo hará, porque Él ha prometido que cada vez que nosotros lo busquemos, cada vez que nosotros le clamemos, Él nos responderá. Él atenderá nuestro clamor, nuestra oración. En los momentos más duros de nuestra vida es cuando Dios más cerca está y nos abraza, nos da su apoyo, pero debemos aprender a verlo. Si clamamos a Él, si invocamos su nombre, Él nos responderá. No importa las lágrimas que hayas derramado, recuerda lo que te leí en aquella bienaventuranza, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios enjugará, dice Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han desaparecido. Dios será nuestro consuelo. Dios nos enjugará las lágrimas. El salmista sigue mencionando muchas cosas más, y allí se entrelaza con las palabras que mencionó Jesús en la cruz: el sufrimiento, la angustia, la prueba, la dificultad de lo que soportó Cristo. Pero finalmente Él murió, pero Dios lo levantó de entre los muertos, primicia de los muertos, lo hizo Dios, lo levanta en el tercer día, y esa resurrección de Cristo ratificó la victoria sobre Satanás, victoria total. El enemigo quedó destruido, derrotado eternamente y para siempre. Entonces vale la pena el sufrimiento, vale la pena pasar por la angustia, vale la pena pasar por momentos dolorosos, rígidos, tormentosos que el enemigo nos hace pasar. Vale la pena, porque al final la victoria está asegurada. Jesús pasó por ese momento
Querido hermano, ¿cuánto más tenemos que soportar? No sé, pero sí sé que hay que seguir soportando, porque al final tendremos la victoria. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, aparece el relato de la iglesia a Esmirna. La iglesia a Esmirna fue una iglesia que pasó por muchas dificultades, por muchas aflicciones, muchas persecuciones. Demasiados cautivos, mártires murieron en aquel entonces. Era tan grande y tan cruda la persecución, dice el texto de la historia. Hay un libro que se llama Historia del Cristianismo. Te invito a que lo leas, de Justo González. Allí expresa todo lo que soportaron los cristianos. Dice que eran tantos los prisioneros que muchos morían asfixiados allí en prisión antes de ser llevados a juicio. Morían asfixiados porque habían demasiados prisioneros. Y entonces Jesús le escribe a esa iglesia, le da un mensaje a esa iglesia que está pasando por dificultades, por pruebas, por aflicciones grandes, y tal vez algunos sintieron que Dios los había abandonado. Sin embargo, Dios les escribe allí en el versículo 10, le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Allí está, sé fiel hasta la muerte. No importa lo que tengas que soportar. No importa si el enemigo te dice a tu mente: Dios te ha abandonado, tu padre te ha dejado solo. No importa. No te dejes desanimar. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, porque yo te daré la corona de la vida. Dice el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Léase bien eso que dice allí. No sufrirá daño de la segunda muerte. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Indica que en la primera muerte podremos sufrir daño. Podremos tener aflicciones, pruebas, crisis, angustias, pero es que la victoria, se nos asegura, es para la segunda muerte. En la primera muerte tal vez muramos, pero en la segunda muerte podremos vencer, es decir, la muerte eterna. No nos perderemos, sino que seremos salvos si confiamos y soportamos todas las pruebas que enfrentamos en esta primera muerte. Por eso, querido hermano, soporta la angustia, soporta la prueba. El enemigo te hace pensar que Dios está lejos de ti, pero no es así. Dios está allí cerca a ti. De ti será mi alabanza, dice el versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Nótese bien ese cambio que hace el salmista. Inicia lamentándose y quejándose, pero ahora termina dando esperanza, fortaleza, paz. Este es nuestro Dios. Por eso Apocalipsis dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la segunda, es decir, podrás encontrar la vida eterna en Cristo Jesús si soportas aquí en la tierra, en esta vida que tenemos ahora, en esta primera vida, porque si somos fieles, si permanecemos fieles a Cristo, tendremos dos vidas, una aquí mortal, terrenal, y una eterna, celestial. Esto es maravilloso. En la tierra nueva, restaurada, no habrá dolor, muerte ni sufrimiento, pero para poder llegar hasta allá debemos soportar, debemos resistir las pruebas más duras, las angustias más terribles aquí en la tierra, porque se nos promete una vida mejor. Así que esto nos debe dar fortaleza, esto nos debe dar esperanza, esto nos debe dar paz en medio de la tribulación. Dios no te ha abandonado, querido hermano. Dios no se ha alejado de ti. Dios está a tu lado, quiere ayudarte y quiere consolarte. Pero espera, confía y mantente fiel en sus caminos, y al final lograrás la hermosa y eterna victoria. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 22. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!